las noches más silenciosas, cuando las calles adoptan un matiz de misterio, algunas historias emergen de la penumbra para tejer leyendas que desafían la comprensión humana. Esta es la narrativa de un taxista que, en una rutinaria noche de trabajo, se encontró sumido en una oscura odisea. Un simple llamado telefónico desencadenó una cadena de eventos inexplicables, llevándolo por caminos en los que la realidad y la fantasía se entretejen de manera inquietante. La siguiente historia se desenvuelve en las sombras de la noche, donde la línea entre lo vivo y lo inerte se desvanece, y cada giro de la rueda del destino revela un enigma más allá de la comprensión humana. El último pasajero. Había una calma incómoda en la noche cuando tomé el volante de mi taxi, listo para enfrentar otra jornada en las calles solitarias de la ciudad. A medida que avanzaba, las luces de la urbe se volvían tenues, y las sombras se apoderaban de las esquinas y callejones. La radio emitía su zumbido constante, y el sonido del motor se entrelazaba con el susurro del viento nocturno. Hasta ese momento, todo era rutina, clientes regulares, destinos conocidos. Pero aquella noche, un llamado cambió el rumbo de mi trayecto. La voz al otro lado del teléfono sonaba ronca y distante. Una dirección en las afueras de la ciudad, un lugar poco frecuentado. La solicitud era vaga, pero el hombre insistía en ser recogido en una calle desierta a altas horas de la noche. Al llegar al lugar indicado, una oscuridad densa me recibió. No había señales de vida a la vista, excepto por la silueta de un hombre de edad avanzada que aguardaba en la penumbra. Su figura era apenas perceptible, pero algo en su presencia parecía fuera de lugar. Con un asentimiento, el hombre abordó el taxi sin decir una palabra. Cerré la puerta con precaución y pregunté su destino. El hombre señaló en silencio hacia adelante, indicando un camino que se internaba en la oscuridad. No había señales viales, solo la promesa de lo desconocido. A medida que avanzábamos por el camino sinuoso, la conversación era inexistente. Una incomodidad se apoderaba del habitáculo del auto. Miré por el espejo retrovisor para obtener un vistazo al pasajero. Sus ojos, perdidos en la distancia, reflejaban una solemnidad inquietante. La penumbra cedía paso a un lugar más siniestro, un antiguo cementerio. El hombre señaló hacia el interior, indicando que ese era su destino. La duda se apoderó de mí, pero obedecí. Mientras nos adentrábamos en el camposanto, la luz de la luna revelaba lápidas antiguas y la quietud de la muerte. El hombre descendió del taxi, y en ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Le recordé que su sombrero había quedado en el asiento trasero. Salí del auto, y cuando giré para entregárselo, el hombre había desaparecido en la oscuridad del cementerio. La búsqueda fue en vano, el hombre se esfumó como una sombra en la noche. Intrigado y aterrado, decidí revisar el sombrero que olvidó. Al levantarlo, la realidad se desdobló ante mis ojos, estaba empapado en sangre. La escena parecía sacada de una pesadilla, pero era mi nueva realidad. Regresé al taxi con el sombrero en mano, una sensación de pesar en mi pecho. Cada rincón del cementerio parecía susurrar historias no contadas, y el viento llevaba consigo un lamento ancestral. Desde esa noche, una presencia indescriptible acompañaba mi taxi, especialmente cuando me acercaba al siniestro camposanto. No hay explicación lógica para lo que sucedió aquella noche. Algunos dirían que recogí al último pasajero que necesitaba llegar a su morada final. Otros, simplemente, pensarían que la línea entre la vida y la muerte se desvaneció en la oscuridad del cementerio, dejando una historia de terror marcada en las sombras de mi memoria.